Hola, hola amigos, que Dios les bendiga, que estén muy bien, que el Señor les llene de fuerza, de alegría, de paz, que les llene de ese gozo que necesitamos cada día para enfrentar la rutina diaria, que el Espíritu Santo les ilumine. Quiero compartir en esta mañana de la serie En Jesús he puesto mi esperanza, ese tercer tema, que para mí es un tema impresionante, o por lo menos el pasaje es un pasaje impresionante, porque narra un encuentro de una mujer con Jesús. A través del Evangelio tenemos varias experiencias de hombres y de mujeres que han tenido un encuentro personal con Jesús. Este para mí es muy particular porque nos enseña hasta dónde somos capaces nosotros de llegar con nuestra fe. ¿Hasta dónde somos capaces de confiar en Jesús? ¿Hasta dónde somos capaces de enfrentar las situaciones negativas que se nos presentan dentro de nuestra vida espiritual y ser capaces de seguir creyendo, confiar, seguir, esperar, seguir escuchándolo, seguir detrás de Jesús a pesar de? Es una prueba de fe. El relato está en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del versículo 21 en adelante, y voy a leerles el pasaje. Jesús se apartó hacia la región fronteriza con Tiro y Sidón. Pues bien, una mujer cananea que había salido de esos territorios lo fue a ver y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: despáchala, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y arrodillándose ante él le dijo: Señor, socórreme. Jesús le contestó: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Es verdad, Señor, contestó la mujer, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus patrones. Entonces Jesús le contestó: mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y en ese momento quedó sana su hija. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, esta historia para mí es impresionante. Voy a tratar de detallarla hasta donde pueda, en el menor tiempo posible. Dice la palabra de Dios: Jesús se apartó hacia la región fronteriza con Tiro y Sidón. Jesús permanece dentro de la Galilea, dentro del lugar que pertenece al pueblo de Dios. Sin embargo, llega hasta las fronteras con Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son dos ciudades donde viven paganos. Quienes viven ahí son paganos, o sea, gente a la que no le ha sido revelada directamente el mensaje, la palabra de Dios, como al pueblo de Israel, que era quien había recibido ese mensaje y quien se creía simplemente por ello o suficientemente por ello como el único pueblo de Dios. Entonces, eso había llevado mucho a que la gente del pueblo de Israel mirara por encima del hombro a los demás pueblos, que los mirara por encima del hombro pensando que eran de menor valor que ellos, porque ellos sí tenían la revelación de la palabra de Dios, pero que los demás pueblos no, y por eso eran considerados como paganos. Pasa mucho hoy con tanta migración, con tanta gente de tantos pueblos que tienen que salir de su pueblo e ir a otros países a buscar realizar su vida, y cómo a veces los que vivimos acá o los que viven allá vemos por encima del hombro a las personas que vienen de otros lugares. Algo así pasaba en aquel momento de la historia de Jesús, en que Jesús vive en ese momento en el pueblo de Israel. Pues bien, una mujer cananea, o sea, una mujer pagana, que había salido de esos territorios, lo fue a ver y se puso a gritar.
Miren, ya aquí podemos entrar en el contexto de esta situación. Primero, era una mujer pagana, totalmente apartada para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Y segundo, era una mujer que aún las mujeres dentro del pueblo de Dios eran totalmente marginadas, totalmente apartadas. Una mujer valía en tanto y cuanto perteneciera a un hombre, sea su esposo, sea el padre, sea un hermano, pero tenía que estar bajo la tutela de un hombre para tener valor. Eso en el pueblo de Israel. Ahora imagínense si era una mujer cananea, si era una mujer pagana, todavía su valor era mucho menor que cualquier otra persona. Pues bien, esta mujer no le importó lo que estuviese pasando o lo que estuviesen pensando quienes estaban ahí con Jesús en aquel momento. Dice la palabra de Dios que ella fue a ver a Jesús y se puso, no solo llegó a verlo, no esperó un momento escondido, no, sino que dice, empezó a gritar, se puso a gritar. ¿Y qué se puso a gritar esa mujer? Ella empezó a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de mi hija, que es atormentada por un demonio. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Primero, ella dice, Señor, Hijo de David. La primera palabra, Señor, está reconociendo la autoridad y el poder que tiene Jesús. Señor, tú eres el Señor. Lo que tú mandes, lo que tú digas, lo que tú hagas, es respetado por todos porque tú tienes la autoridad, tú eres el Señor. El concepto de Señor para ellos es muy diferente quizás que el concepto que nosotros tenemos de Señor cuando nos referimos a Jesús, cuando nos referimos a Dios. A veces cuando decimos Señor es para pedirle que Él haga, o sea, en otras palabras, el Señor soy yo y el que obedece, el que hace es Él. Sin embargo, el contexto en el que ella le dice, Señor es, tú tienes toda la autoridad, yo creo, vengo hasta ti, no importa lo que piensen, lo que crean, lo que sientan los demás, yo vengo hasta ti porque creo que tú eres el Señor. Señor, reconoce el señorío de Jesús y dice, Señor, Hijo de David, Hijo de David. Esta frase es usada muchas veces por diferentes personas en el Evangelio. ¿Qué quiere decir Hijo de David? Hijo de David es un título mesiánico, o sea, es un título que se le da al que va a venir a salvar al pueblo de Dios, al Mesías. Hijo de David, el Mesías es descendiente de David. Hijo de David es una forma de decir, también yo conozco la palabra de Dios y yo creo que tú eres ese Mesías. Yo creo que tú no solo eres el Señor, sino que eres el Salvador, el Mesías, el Redentor. Jesús, Hijo de David, yo reconozco que eres el que tienes el poder y la autoridad y reconozco que tú eres el enviado de Dios para salvar al pueblo de Dios. Eso es lo que quiere decir ese título, Hijo de David. Y ella lo conoce muy bien, lo conoce a la perfección y es como la palabra que usa, ¿para qué? Para garantizarse poder ser escuchada por Jesús. Ella dice, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, ten compasión. La palabra compasión es una palabra unida por dos términos, compasión, pasión con, es vive lo que estoy viviendo. Tener compasión de alguien es meterse en el lugar, como decimos popularmente, meterse en los zapatos, ponerse los zapatos del otro. Ten compasión de mí, acompáñame en mi dolor. Ella dice, ten compasión de mí. Sin embargo, la que está enferma no es ella. Sin embargo, la que es atormentada por un demonio no es ella. Ella dice, Señor, ten compasión de mí. E inmediatamente dice, mi hija es atormentada por un demonio.
aquí viene un gesto maravilloso de esta mujer, el gesto de una madre. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos tenido enfermo alguna vez a un hijo, a una hija? ¿Hasta dónde somos capaces? ¿Qué somos capaces de hacer cuando un hijo está enfermo? Cuando una hija está enferma. Y cuando un hijo está enfermo, cuando una hija está enferma, sea cual sea la situación que esté padeciendo, una dolencia o una enfermedad grave, mire, es como que uno esté sufriendo, es como que a uno le esté doliendo, es como que el que está enfermo es uno. Por eso ella dice, ten compasión de mí. Porque quizás ni siquiera mi hija comprende todo el dolor que tiene ella y el que yo estoy viviendo. Ella dice, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Quiere decir, el dolor, la angustia, el sufrimiento que tiene mi hija es en mí muchísimas veces más que el que ella está viviendo. Ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Eso es lo que hace a esta mujer, que no le importe que ella sea una pagana, que el Señor sea un maestro, que en aquel pueblo se vayan a burlar de ella. Es más, que ni siquiera la dejen llegar delante de Jesús. Ella sigue gritando. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. ¡Wow! ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría yo? ¿Qué haríamos? ¿Cuántas veces usted ha llegado a la parroquia? ¿Cuántas veces ha llegado con un dolor, con un sufrimiento, a tocar la puerta de la parroquia y le dicen, no, el padre está ocupado, hoy está de vacaciones, hoy es el día libre, no le puede atender? ¡Ja! ¿Y dónde están entonces? ¿Para qué son los...? ¡Wow! ¿Hasta dónde y cómo seríamos capaces nosotros de continuar en una situación como esta? Dice, Jesús ni siquiera le contestó una palabra. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos, me imagino que pensando, wow, Jesús no le hace ni caso a esta mujer y esta mujer sigue gritando. Entonces, como ellos pensando, Jesús, ¿sería que ni cuenta se dio que esta mujer está gritando detrás de él? Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, ¿qué le dijeron los discípulos? Despáchala, despáchala, mira cómo grita detrás de nosotros. No lo dice el texto, no lo comenta, pero yo me lo imagino. Señor, qué ridículo. Mira esta mujer y qué ridículo. Además de ser una mujer, es una pagana. Y vea cómo grita, todo el mundo nos vuelve a ver, como diría Martín Valverde. Miren, cámaras, la prensa, la televisión, todo el mundo grabando y esta mujer gritando, despáchala, dígale que se vaya. Muchas veces los que estamos detrás de Jesús o vamos detrás de Jesús, muchas veces los discípulos, muchas veces los apóstoles, muchas veces los que tenemos ya conocimiento de la palabra de Dios, somos más bien obstáculo para aquellos hombres y mujeres que necesitan la misericordia, la compasión del Señor, y más bien somos nosotros como que queremos echarlos, que se vayan, no lucen, son vergüenza, miren las cámaras, nos van a echar a perder el show. Quizás pensamos así. Qué triste, cuando en vez de ser hombres y mujeres que somos como Jesús, que atraemos a aquellos que necesitan compasión y misericordia, en la iglesia nos hemos convertido muchas veces en hombres y mujeres que lo que transmitimos es negatividad y más bien el deseo de que mucha gente no se acerque a Jesús. Despáchala, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús, que les escucha, les contesta, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esto lo escucha aquella mujer. No solo lo escuchan los discípulos, lo escucha aquella mujer. Cuidado, y Jesús lo dijo a propósito para que ella lo escuchara y para ver si era capaz de seguir con ese deseo, con esa fe con la que había llegado hasta ese momento. Como decimos popularmente, le dijo a Juan para que entendiera a Pedro. Muy bien, Jesús le dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y sí que esta mujer escuchó lo que Jesús dijo, porque oye lo que dice la palabra de Dios. Pero la mujer se acercó a Jesús
Pero la mujer se acercó a Jesús, o sea, lejos de ahuyentarse, lejos de apartarse, lejos de irse, porque también supongo que escuchó lo que los discípulos dijeron, lejos de eso, ella se acercó más bien a Jesús y arrodillándose con un gesto tremendo de humildad, como si ya no era suficiente gesto de humildad el venir detrás de Jesús, el ir gritando, el querer que le pusiera atención. Dice la palabra de Dios, arrodillándose ante él, esta palabra, arrodillándose ante él. Él es Jesús, Él es el Señor, arrodillándose ante Él. Esa es la actitud que tenemos que tener todos cuando llegamos delante del Señor. Ya ella había reconocido, ya le había dicho Señor, ya había reconocido que tiene señorío, que tiene la autoridad sobre todo. Y aquí lo reafirma, arrodillándose. Arrodillarse es una forma de reconocer la grandeza de la persona delante de la cual nos estamos arrodillando. Arrodillándose, poniéndose delante de él de rodillas, humillándose delante de él, le dijo otra vez, Señor, socórreme, Señor, socórreme. Ya es una súplica, ya es un grito desde el corazón, Señor, socórreme. Jesús le contestó, ahora sí le habla directamente a ella. Ahora ya no le habla a Pedro para que entienda a Juan. Ahora se queda mirándola a ella, donde está de rodillas, delante de él. Jesús le contestó. Ahora Jesús le habla a ella. Ahora ya no es para los discípulos. Ahora ya no es para la gente que está alrededor. Ahora es para ti. Ahora sí te estoy poniendo atención. ¿Pero qué le dijo Jesús? Jesús le contestó. No se debe echar a los perros el pan de los hijos. No se debe echar a los perros el pan de los hijos. Esta frase que Jesús acaba de decir, era un refrán popular en el pueblo de Israel. Para los judíos, los paganos eran considerados como perros, como animales. Eran considerados como no merecedores de la gracia de Dios, eran considerados como perros. Y hablarles de la palabra de Dios, hablarles del mensaje de Dios, era como echar el pan de los hijos a los perros. Eso es lo que quería decir aquel refrán. Ustedes no merecen conocer la palabra de Dios. Ustedes no merecen. Son como perros, no se les puede dar el pan. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Jesús le dice a los discípulos, no echen las perlas a los cerdos? Algo similar es este refrán que compartían muy de seguido en el pueblo de Israel. Entonces, la mujer que escucha aquello que Jesús le dice directamente, no se debe echar a los perros el pan de los hijos, le contesta, es verdad. Ay, qué lindo. Yo siento que esto le sale desde el corazón a aquella mujer. Es verdad, le dice la mujer. Sí, Señor, yo entiendo lo que estás diciendo. Yo entiendo que la palabra de Dios, que la revelación de la palabra de Dios es para el pueblo de Israel. Eso lo entiendo. Es verdad, tienes razón, pero... Y le dice esta palabra, Señor. Es la tercera vez que ella reconoce el señorío de Jesús. Señor. Es verdad, Señor, contestó la mujer, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus patrones. Qué fe tan grande, qué fe tan impresionante. Es verdad, la palabra de Dios no nos ha llegado directamente a nosotros. La palabra de Dios se sirvió en la mesa del pueblo de Israel, pero lo que ha salido de esa mesa, las migajas que han caído de la mesa de la palabra de Dios, donde está servida la palabra de Dios en el pueblo de Israel,
ha llegado a nosotros, ha llegado a los pueblos paganos, ha llegado a los pueblos que no son creyentes. Las migajas de pan que cae de la mesa de los patrones se la comen los perritos. ¡Qué fe tan impresionante! Hermano, ¿hasta dónde llegaría usted y hasta dónde llegaría yo? ¿Hasta qué parte? Hasta cuando la gente empezó a burlarse porque no podía yo estar detrás de un maestro como Jesús. O hasta cuando escuché a los discípulos decir, despáchala, mírala cómo grita, mírala cómo hace el ridículo detrás de nosotros. O todavía más fuerte, cuando logro que Jesús me ponga atención y me dice esa palabra tan fuerte, ¿hasta dónde hubiera llegado? Me hubiese devuelto de ahí, me hubiera ido llorando, gritando, declarándome ateo, porque no me ponen atención en la iglesia, porque recibí maltrato, incluso porque recibí abuso físico o sexual de parte de un miembro de la iglesia, o porque se burlaron de mí, o porque me abandonaron. ¿Hasta dónde hubiera llegado yo? ¿Hasta dónde hubieras llegado tú? Tu esperanza en Jesús, mi esperanza en Jesús, ¿hasta dónde hubiera llegado en una situación como la de aquella mujer? Pero aquella mujer le responde, es verdad, Señor, contestó la mujer, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus patrones. Es verdad, Señor, pero yo sé que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor, y además eres el único que puedes liberar del demonio que está atormentando a mi hija. Es verdad que eres el único que sanando a mi hija vas a quitar la angustia que hay en mi corazón. Por eso estoy aquí. Entonces Jesús contestó. Y yo me imagino esa contestación de Jesús, ya no con una voz suave que solo escuchó la mujer, no, sino con una voz fuerte, que escucharan todos los que estaban, no sé cuánta gente había, pero mínimo estaban los discípulos con él. Jesús le contestó, mujer, como le dijo, mujer. Recuerdan una cosa, la palabra mujer en los labios de Jesús es un título de honor, es reconocer la dignidad que un ser humano tiene y específicamente la mujer. Reconocer a una mujer como mujer delante de los demás en el contexto del tiempo en el que vive Jesús es reconocer la dignidad que tiene delante de los demás igual a los demás. Mujer, qué grande es tu fe. No solo Jesús recalca la grandeza de ella como mujer, sino además también su fe, lo que cree, su firmeza. Qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y el deseo que tenía ella y la fe era tan grande que inmediatamente dice la palabra de Dios y en ese momento quedó sana su hija. Y en ese momento quedó sana su hija. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar con tu fe? ¿Hasta dónde soy capaz yo de llegar con mi fe? Cuando nos damos cuenta que aquí en Costa Rica nosotros tenemos la salvación de que podemos predicar la palabra sin ningún problema. A lo sumo sale alguien que se dice ateo, que se dice no creer en Dios y se burla de nosotros porque lo hacemos. A lo sumo sale algún diputado, alguna diputada diciendo que a Dios hay que quitarlo del poder, que hay que quitarlo del gobierno, que es un absurdo seguir creyendo en Dios. Por eso estamos como estamos. A lo sumo eso. Pero cuando pienso donde hay países donde los cristianos son asesinados por ser cristianos, donde sus familias son asesinadas por declararse seguidores de Jesús. Cuando miro eso en tantos lugares, entonces me pregunto, ¿y nosotros? ¿Y yo? ¿Y usted? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar con nuestra fe, por nuestra fe en Jesús? Que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de su gracia, de su paz y de su amor. Voy a orar, vamos a orar, les invito a los que quieran, a los que puedan, en el momento que este video les alcance y quieran orar conmigo, que lo hagan en este momento. Vamos a orar un momentito. Señor, quiero darte gracias por la revelación de esta palabra, por ese mensaje tan maravilloso
que tú has enviado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero que también nosotros, porque también nosotros somos paganos, porque también nosotros pertenecemos a los pueblos fuera del pueblo de Israel, pero que se nos ha llegado por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Jesús, la revelación de esta palabra. Quiero darte gracias por ella. Quiero darte gracias por el regalo de poder conocerte a ti, de conocer la revelación de esta palabra maravillosa. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero bendecir a todas las personas que ahorita están escuchando y viendo este video y que quizás también se están tomando este momento para orar. Quiero pedirte, Señor, una gran bendición. Quiero pedir una gran bendición para cada uno de ellos. Yo no sé en qué momento de su fe o que tal vez no tengan la fe los está alcanzando este mensaje, esta palabra. Pero quiero pedirte, Jesús, que indiferentemente cuál sea la situación, tú bendigas, tú guardas, tú protejas. Miro en este momento a tantos padres de familia, a tantas madres de familia, a tantos hombres y mujeres que están de rodillas, clamándote en una capilla, en el cuarto, en un hospital, en su casa, clamando porque están viviendo la misma situación que esta mujer. La angustia, el dolor que ella tenía porque su hija era atormentada por un demonio. Señor, mira cuántos padres de familia, mira cuántos hombres y mujeres están en este momento con ese dolor tan tremendo de tener a una hija o un hijo enfermo, quizás con una dolencia, quizás con COVID, quizás con una enfermedad terminal, cáncer, leucemia, qué sé yo, cualquier otra enfermedad. Miro tantos niños que están en el Hospital Nacional de Niños, tantos niños que quizás están en su casa, Señor, enfermos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, guarda, protege y bendice a todos esos hijos. Y mira la fe que hay en el corazón de tantas madres y tantos padres de familia que están de rodillas delante de ti diciéndote: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mi hijo, de mi hija. Sana, Padre, en el nombre de Jesús. Todos esos niños, esos jóvenes, esas personas que están viviendo el sufrimiento, el dolor, y sana el corazón de sus familias, de sus padres, que también están, Señor, con ese dolor emocional o espiritual de ver la enfermedad, de ver el dolor en el corazón de su hijo, de su hija. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos y cada uno para que con esta fe podamos llegar hasta lo último. No importa lo que pase, no importa la persecución, no importa la crítica, no importa que el modernismo crea que a ti hay que sacarte de todos los lugares, Señor. No importa que aparezcan más y más hombres y mujeres que se declaren ateos, Señor. No importa, porque nosotros en nuestra fe tenemos que llegar hasta el extremo, pero para eso necesitamos tu sabiduría, tu gracia, tu poder, tu fuerza. Espíritu Santo, bendice a todas las personas para que podamos llegar con nuestra fe hasta el extremo, y bendice a todos aquellos que están sufriendo para que reciban sanidad, paz y bendición. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, con el poder del Espíritu Santo y con intercesión de María, nuestra Madre, la que llevó hasta el culmen la fe, creyendo y confiando cuando no se miraban las cosas como se suponía que debían ser. Gracias, María, porque tú oras e intercedes por nosotros. Ora e intercede para que la gracia, la fuerza y el poder de Jesús nos llene cada día más. Gracias, Madre, gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que este mensaje sirva de mucha gracia y mucha bendición para aquellos que lo reciban en su casa. Dios les bendiga.